Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. En la actividad anterior, reflexionaste sobre la importancia de incluir el juego en las actividades familiares para mejorar la convivencia. Hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno o tus hojas de reuso, lápiz, borrador, tus colores, una linterna o también el celular, una cartulina y la ficha luz y sombra. El tema de hoy, investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Nuestro propósito. Hoy indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. Nuestras metas. Proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. Registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Vamos a leer la siguiente situación, pero antes observemos las imágenes. ¿Qué observamos en esta imagen? Así es, una lámpara. ¿Y esta lámpara está encendida o apagada? Claro, está encendida. Miren la luz que proyecta. ¿Hacia quién? Parece un dinosaurio, ¿verdad? ¿Y qué se ha formado aquí? Algo oscuro. En la segunda imagen que observamos, la lámpara que está encendida y el dinosaurio no era más que una niña. Se ha puesto este disfraz, esta ropa, esta pijama. ¿Qué será? Y tenemos aquí también a otra niña que están enfrente de la luz que proyecta la lámpara y fíjense, aquí estos lados oscuros que tienen la misma forma de las niñas. ¿Qué será? Entonces, empecemos a leer. ¿Listos? Comencemos. Karina tiene 6 años. Como cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y, al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama. Ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Karina? ¿Ya ubicaste la información? ¡Claro! Vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. ¿Quién era el dinosaurio gigante? Así es. ¿Qué le dijo a su hermana? Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra. Entonces, el dinosaurio era ella misma. ¿Qué produjo la sombra? Fíjate aquí en la imagen, ya te habrás dado cuenta. Claro, la luz de una lámpara en el pasillo.
¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? ¿Qué está sucediendo? ¿Te fijaste en las imágenes? ¿Dónde se ubicaron ellas? Claro, cuando pasó frente a la lámpara, que estaba proyectando la lámpara, la luz. Entonces, al pasar ella frente a la lámpara, se proyectó su sombra. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? A continuación, responde a las preguntas de investigación, a las preguntas iniciales. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. ¿Cómo se produce una sombra? Si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Recuerda que la idea que seleccionas la vamos a comparar al final. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala cuál de estas acciones podrías hacer. Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Preguntar a mis familiares. Buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para responder a la pregunta? Para saber cómo se produce una sombra, te propongo indagar a través del siguiente plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? 1. Observar las características del material con que están hechos los objetos. 2. Observar si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. 3. Registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. 4. Comparar las sombras de objetos diferentes. 5. Producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. 6. Producir sombras de diferentes tamaños. 7. Organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las preguntas iniciales. ¿Qué vamos a utilizar? Lápiz y linterna. Cuaderno u hoja de reuso. Objetos de diferentes materiales, como un vaso, una lata, una pelota y también una cartulina. Empieza a desarrollar las acciones de tu plan. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busca en un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. Un vaso de vidrio, una lata, cartulina rectangular y una pelota de plástico. ¿Estás observando sus características? Muy bien. ¿El vaso de qué material está hecho? De vidrio. ¿Y la lata? Claro, de metal. ¿Y la cartulina? De papel grueso. ¿Y la pelota? De plástico. ¿Cuáles crees que producirán sombra? ¿Por qué? El vaso de vidrio producirá sombra, la lata, la cartulina, la pelota. Pues averigüémoslo. Vamos a comprobar. 1. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. 2. Coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. 3. Repite el mismo procedimiento con cada objeto.
Observa y registra tus observaciones. 4. Registra tus observaciones en tu cuaderno u hoja de reuso. El vaso. ¿De qué material está hecho? Muy bien, de vidrio. ¿Deja pasar la luz? Claro que sí. ¿Qué se forma en la pared? Dibújalo. La lata. ¿De qué material está hecho? Así es, de metal. ¿Deja pasar la luz? Vamos, registra todo lo que has observado en tu experiencia. Revisa y compara los datos de la tabla. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? Claro, el vaso, ¿recuerdas? Permitió el paso de la luz a la pared. ¿De qué material está hecho? De vidrio. ¿Qué otros objetos permitieron el paso de la luz? ¿Será la lata, la cartulina o la pelota? ¿Tú qué dices? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿De qué material están hechos? La lata, ¿verdad? La lata impidió el paso de la luz. ¿De qué material está hecho? De metal. ¿Qué otro objeto ha impedido el paso de la luz? ¿Qué dices? Claro. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? Así es, la sombra. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué observaron en su experiencia? ¿La sombra de la pelota se parece a la forma de la pelota? Claro, la pelota es circular y su sombra también es circular. Las sombras de la pelota y la lata son iguales. ¿Por qué? ¿Recuerdas cómo era la sombra de la lata? Claro, se parecía a la forma de la lata. Entonces, ¿son iguales? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¿Delante o detrás? Claro, delante de la linterna, ¿verdad? Y la luz que proyectaba producía la sombra de la pelota. Ahora llegó el momento de producir tu sombra. ¿Qué necesitas para producir tu propia sombra? Claro, una linterna. Realiza los siguientes pasos. 1. Pega el papelógrafo sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? ¿Dónde te ubicarías? Claro, delante de la luz que proyecta la linterna. Y de espaldas, ¿verdad? 2. Párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. ¿Observaste? ¿Qué apareció? Tu sombra. 3. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. 4. Disfraza tu sombra. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familiar a producir su sombra también. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? ¿Delante o detrás de la linterna? Muy bien, delante de la linterna. ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz?
Claro que no. ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? Así es. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? Claro, el gorro también se proyecta en tu sombra. ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? No, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestra sombra diferente, porque se parece a nosotros. Muy bien, estuvo divertido producir tu propia sombra. Ahora te invito a realizar las actividades de la ficha Luz y Sombra para complementar la información que has registrado sobre cómo se produce una sombra. Sigue indagando acerca de sus características y responde a la segunda pregunta. ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Vamos, todos trabajando. Recuerda que puedes poner pausa al video. Entonces, con tu experiencia, aprendiste que cuando la silueta está cerca a la luz que proyecta la linterna, su sombra se hace más grande. Y cuando la silueta está más lejos de la luz que proyecta la linterna, su sombra se hace más pequeña. También aprendiste que cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que es transparente. En este caso, el vaso de vidrio dejó pasar la luz, entonces es un objeto transparente. Pero, ¿qué sucede cuando un objeto no deja pasar la luz? Cuando un objeto impide o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio y algunos plásticos suelen tener esta característica. En cambio, los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, de madera o metal, como algunos juguetes, tienen esta característica. Luego de realizar las actividades de la ficha, señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. Tenemos a un osito, a la luna de las ventanas, que es de vidrio, la lata y el sombrero. ¿El osito será un objeto que puede producir sombra? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es opaco y no permite el paso de la luz. Vamos, tú puedes. ¿Cuál de estos objetos que quedan pueden producir sombra? Escribe en tu cuaderno u hoja de registro 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. ¿A qué objetos corresponden las sombras? Esta sombra, ¿ya te diste cuenta a qué objeto, o mejor dicho, a qué fruta pertenece? Claro, una manzana. Y esta sombra es de un animalito muy conocido. Muy bien, un gato. Y este objeto lo usa mamá cuando hace sol. Un sombrero. Y esta sombra pertenece a una planta. ¿Qué planta es? Un árbol. Si tienes las siluetas de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? La sombra grande de un gato, la sombra pequeña de un árbol. Genial, ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Completa el esquema para responder las preguntas. La sombra
Se produce cuando hay una fuente de luz como, claro, la linterna, lámpara o la luz del sol. Se produce cuando un objeto, muy bien, un objeto opaco impide el paso de la luz. Puede cambiar de tamaño cuando, claro, se aleja o se acerca a la fuente de luz. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Claro, porque permiten el paso de la luz. Escribe aquí unos ejemplos. Los objetos que producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? Porque impiden el paso de la luz. Escribe unos ejemplos. Llegó el momento de comparar esta respuesta con la respuesta inicial que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? Claro, una caja de cartón, porque así no se verían los alfajores y sería un regalo sorpresa. Si usamos un frasco de vidrio, el vidrio es transparente y se notarían los alfajores. ¿Se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? ¡Genial! Ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra, cómo sucede esto y cómo el tamaño de una sombra puede variar, haz un teatro de títeres de sombras utilizando siluetas con ayuda de tus familiares. Juntos, elaboren las siluetas de animales o personajes y busquen una habitación oscura o con poca luz. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia una pared. Coloquen las siluetas frente a la luz para producir las sombras. Prueben acercar o alejar sus manos de la linterna o fuente de luz que utilicen y observen lo que sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Anímense a crear un cuento breve. Disfruten en familia. Graben su teatro de sombras y compártanlo con sus familiares, amigas, amigos y profesora. Lo has hecho muy bien. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Mis metas. Propuse posibles respuestas sobre cómo se produce una sombra. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. Registré y organicé datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Compartí datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Comuniqué a través de un juego qué es una sombra, qué objetos la producen, cómo sucede esto y cómo cambian de tamaño por efecto de la luz. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.